Está grabando. Hola, buenos días a todos. Nosotros vamos a tener una mesa redonda hoy en la que vamos a hablar de la corrupción por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Para empezar, pues creo que todos conocemos a la ONU y sabemos que es una organización conformada por 192 países que se juntan para trabajar por problemas mundiales, para asegurar la paz en el mundo. También trabajan en problemas como de pobreza y ese tipo de cosas. Los temas que vamos a tratar en esta mesa son basados en el documental ONU, la sombra de la impunidad. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntarle a Miguel si crees que la ONU cumple su trabajo como organización. Bueno, yo creo que si nos vamos atrás cuando se formó las Naciones Unidas, creo que tenía objetivos muy claros y funcionó muy bien como para solidificar los países después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que al principio sí funcionó como organización de Naciones Unidas, sí logró solidificar y unir a estos países, pero conforme fueron pasando los años, creo que empezó a debilitarse y es por eso que tenemos los problemas que podemos ver en el documental como la corrupción y el despilfarre de dinero, porque se centraliza el poder. Entonces, me gustaría hablar de eso un poquito más adelante, pero sí, claro. Siento que sí empezó a cumplirlo, sí cumple ciertas cosas, pero no como se esperaría. Claro, bueno, el documental en el que nos estamos basando, el problema más grande de la ONU es la corrupción que está teniendo. Me gustaría, Alexa, si nos podrías decir cuál es un ejemplo muy ilustrativo de corrupción que podamos ver en el documental. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, la corrupción, por definición, corromper significa echar a perder, corromper, echar a perder, como afectar algo, como una institución, una persona, hacerla renunciar a sus valores y adoptar alguna conducta negativa, ¿no? La corrupción está como compuesta de varias cosas. Puede ser en forma de despilfarro, como ya había dicho Miguel, de abusos de distintos tipos y bueno, la situación más grande, de hecho, la que abarca con más como ilustración el documental, es el caso de Haití. En el 2010, sabemos que en ese año hubo un terremoto que devastó todo el país, mató muchas personas, dejó muchísimos más damnificados y afectó muchísimo la economía y en general toda la situación del país. Poco después sucedió otra tragedia, una epidemia de cólera que mató a más de 9,000 personas. La mayoría de esas personas eran personas de bajos recursos, muy afectadas ya por el terremoto y pues muchas perdieron familiares, amigos, porque se suscitó esta epidemia de cólera. Y bueno, al rastrear la fuente o el origen de la infección, se dieron cuenta de que la contaminación estaba generada en un río que muchas personas usaban para bañarse, para lavar ropa, hasta para consumo. Ese río fue contaminado por desechos fecales humanos provenientes de una base de la Organización de las Naciones Unidas a través de su misión para la estabilización de la paz en Haití. Y pues eso lo hizo mediante una empresa que contrataba para que tratara las aguas residuales de ahí. En lugar de tratarlas debidamente, nada más aventaba los desechos al río. Eso causó toda esta epidemia. Y pues la ONU, pues no sabemos mucho de este caso porque la ONU no habló, no la dio a conocer, más bien quiso esconderlo. Ese fue el... Y a pesar de que pues la ONU sabía que esta empresa con la que estaba aliada hizo esos, tuvo otras conversaciones en años posteriores con esta misma empresa. Entonces, a pesar de que sabía el daño, siguió tratando esa empresa. Entonces, como lo irónico. Sí, ok, como acaba de mencionar Miguel, el problema es que hubo un problema y no se le dio solución, ni siquiera se enfrentó al problema. Pero bueno, continuamos. Sandra, ¿qué otros ejemplos consideras que ha tenido la organización de corrupción y malos procesos? Bueno, yo considero que, como lo acabamos de mencionar, el origen de todo es la corrupción y la corrupción desencadena muchísimos delitos en cuestión de la ONU. Por ejemplo, ya mencionamos el despilfarro de recursos,
Ya mencionamos la ilegalidad de los proveedores o de las empresas con las que tiene contratos la ONU. También podemos mencionar el tráfico de recursos, por ejemplo en Darfur, las mismas fuerzas de paz, o sea, el ejército que tiene la ONU en las diferentes misiones de paz, traficaba los recursos que llegaban, las provisiones, y no llegaban a los ciudadanos. Entonces los mismos pobladores se quedaban sin esos recursos. E incluso se comercializaba con ellos, como lo vemos varios testigos que dicen eso. O sea, tú podías llegar y comprabas en el mercado negro todo lo que se supone que iba para las poblaciones afectadas. También, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención y cabe destacar es que la ONU ha tenido esfuerzos por silenciar a las personas que denuncian estos delitos. Se ha comprometido mucho en victimizar a cualquier persona que trate de manchar la imagen de la ONU. También, por ejemplo, se menciona el caso de la policía Tami, que denuncia una red de abusos sexuales en Haití y la cual ni siquiera se le dio seguimiento. O sea, dijo, si vuelven a decir algo, se quedan sin trabajo. Y creo que esos son otros temas que se ven en el video acerca de esto. Es más, hasta la policía recibe amenazas, le hablan y le dicen que le van a quitar el trabajo, y pues como ese caso hay muchos de personas, y no los conocemos porque de alguna manera los silencian, los amenazan, y pues ellos prefieren pues quedarse callados. Alexa, ¿tú por qué crees que, o más bien, cuál crees que sea la fuente que origine toda esta corrupción dentro de la organización? Pues es que la Organización de las Naciones Unidas es una institución tan grande y tan compleja que, bueno, en el documental vimos que tiene muchísimos departamentos diferentes. Una persona que conozca como superficialmente la organización no tendría mucha idea de que existe un departamento de adquisiciones, por ejemplo, que son todos los que se encargan de buscar a los proveedores para financiar o para dar recursos a todas las misiones que tiene la ONU. Una persona normal no ve todo lo que hay abajo, nada más tiene como la imagen general de qué es la ONU. Y yo creo que en todo ese sistema complejo, a fuerza, tenía que haber un pequeño engrane que deje de funcionar, ¿no? Una persona que decida irse por un mal camino y que esa persona influya a otra y a otra y a otra, y así es como se va haciendo como esta red de corrupción. En este caso empezó por las personas que trabajaban subcontratadas por la ONU, los proveedores que hacían mal sus trabajos, malas prácticas, todo esto como lo de los desechos de Haití. Pero también se fue subiendo, ¿no? El encargado del departamento de adquisiciones se hizo cómplice porque no quería hablar, porque encubría todas estas desviaciones que tenía, y llegó a subir hasta que pues también sabemos que el director de la Asamblea General, John Nash, pues también recibía sobornos, y o sea, puede llegar desde muy abajo hasta muy arriba. Casualmente antes de su juicio, pues se murió. ¿No? Entonces, como suena. Okay. Bueno, entonces, así como la ONU, también tenemos organizaciones que son muy grandes. Entonces, si este sería el problema, Miguel, ¿tú crees que es fácil que una organización así caiga fácil en la corrupción, o es algo como particular de la ONU? Yo creo que sí es un problema que se puede ver en muchos como organizaciones grandes, y es porque se centra el poder. Si se le delega el poder a ciertas áreas y ellas tienen el control de estas áreas, va a ser mucho más fácil, bueno, a mi opinión creo que va a ser menos posible que haya este tipo de problemas, ya que si una persona está encargada de todo y esa persona está influenciada o tiene malos tratos, esa persona va a controlar todo y ahí se va a venir abajo toda la organización. Siento que utópicamente que se centralice el poder sí funciona, y si es algo bueno, lo podemos ver como en el pasado, que existían los reinos que abarcaban grandes cosas, lograron grandes cosas, pero pues al final vemos que decaen. ¿Por qué? Porque no pueden controlar todo, ¿no? Entonces siento que el problema es en esta organización y en muchas más, es que si se centra el poder, no puedes, al querer controlar todo y poder controlar todo, puede haber muchos huecos en los que puede caer la corrupción y los
manejo de dinero. Sandra, ¿y por qué crees que, habiendo tantos delitos y tanta corrupción dentro de la ONU, por qué crees que siga, o sea, pasando y que no se haga nada, que no ocurra como una sanción a la empresa haitiana, por ejemplo? Bueno, creo que la principal razón, sin duda, es que la ONU no quiere. La ONU ha tenido esfuerzos por ocultar la verdad. Por ejemplo, incluso cuando pasó lo de, cuando hubo varios incidentes de corrupción y empezó a decir, bueno, voy a hacer algo al respecto, y creó la Unidad Especial Anticorrupción, pero la disolvió 3 años después. Y su mismo dirigente dijo, es que cumplíamos nuestro trabajo. Y en el momento que empezamos a trabajar, destapamos a cientos de funcionarios y nos disolvieron. Y eso fue lo que pasó. También vemos el caso de los que denuncian, como lo mencionaba de la policía Tammy, por ejemplo, o James Wallstrom, que se tuvo que enfrentarse a la humillación pública, perdió su trabajo después de 28 años en esta organización. También está vetado de todas las instituciones de la ONU, solo porque denunció una red de sobornos en Kosovo. La gente que quiere hacer las cosas bien es silenciada, es callada, es despedida. La ONU no quiere que se sepan esas cosas, por eso no ha cambiado, o sea, porque no se saben esas situaciones. Alexa, ¿tú por qué crees que la ONU no quiera que se sepan este tipo de cosas? ¿Por qué no crees que no quieran resolverlo? Pues es que la ONU ya trae una carga histórica muy grande de soy el mediador, yo soy el organismo de paz, o sea, soy perdón, la autoridad más grande sobre los problemas y los intereses internacionales. Entonces, pues el público cuando ve el documental se queda muy sorprendido y se queda muy indignado porque ya no saben en quién confiar, porque la ONU que se supone que es este organismo de la paz, la seguridad y que se rige por valores de transparencia, de justicia, también tiene corrupción, entonces es pues muy grave y pues es un problema. Sí. Miguel, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Pues sí, una frase que me gustó mucho del documental dice, la ONU al manejar dinero de todos los países, y ese dinero le pertenece a todo el mundo, ¿no? Pero al ser de todo el mundo, tampoco es de nadie, ¿no? Entonces manejar un dinero que es de todos, es muy, muy difícil. Siento que también, como dice Alexa, la ONU al ser una institución en la que muchos tenemos fe y que hemos visto como las muchas cosas que ha hecho a lo largo de los años y esa reputación tan buena que tiene, al ver este tipo de cosas sí llega a ser decepcionante tanto para la población como para las personas que trabajan ahí. Por ejemplo, una policía de Estados Unidos que la mandaron a entrenar policías en África, la mandaron casi 2 años y se la pasaba jugando dominó y ganaba más de 2 billones de pesos al año, ¿no? Entonces, como tú como profesionista, creyendo que vas a ir a trabajar a una institución en la que vas a ayudar porque tú quieres ser alguien y dejar algo bueno en la humanidad y que pues, y esta institución que según te promete lograr eso y que al final no suceda, ¿no? Siento que sí es una decepción tanto para los profesionistas que están trabajando ahí, la gente que quiere hacer bien las cosas, tanto a las personas que pues, con este tipo de documentales tengamos que ver que este tipo de cosas son reales y están sucediendo, ¿no? En nuestros ojos y no estamos viendo. Entonces, sí, como menciona Miguel, es una situación verdaderamente preocupante que una organización tan grande y que tenga un trabajo con tanta responsabilidad ante todo el mundo, tenga este tipo de corrupciones dentro de ella y peor aún que haya tan poca información acerca de los problemas que se tienen adentro. Y eso lo hacen pues obviamente para mantener su estatus y que sigan, bueno, que todos sigamos creyendo que la ONU es una gran organización que no se puede corromper. Y bueno, nada más para concluir con esta mesa, me gustaría preguntarles a todos nuestros participantes si creen que hay alguna manera de que esta corrupción y estos incidentes dentro de la ONU dejen de pasar o por lo menos disminuyan. Pues van a tener que limpiar su nombre como se debe. Porque tratando de esconder las cosas, no van a lograr nada porque al final la verdad siempre se sabe. Siempre hay alguien que va a ser lo suficientemente arriesgado o audaz, no sé si lo quieran ver así, para denunciar las cosas. Entonces, si la ONU quiere limpiar su nombre, va a tener que trabajar por
culpar a los que realmente le hacen mal, dejar de trabajar con empresas corruptas y enmendar sus errores. Miguel, ¿qué nos puedes decir? Pues yo creo que es muy difícil, ya que pues todos somos humanos y el humano siempre está tentado por cosas y pues es muy difícil, ¿no? Siento que la corrupción es uno de los problemas difíciles de corregir, pero siento que sí se puede. También siento que, aunque el documental muestra este lado oscuro de la ONU y el que no conoce, siento que a pesar de que existan estos frijolitos negros en el arroz, que sí se ven mucho y que sí llaman la atención que están mal, siento que pues la ONU también ha tenido sus partes buenas, las cuales tampoco se deben de olvidar, porque tanto tiene cosas malas como cualquier persona y cualquier organización también tiene cosas malas. Una de ellas pues ha logrado mantener en paz al mundo después de las tantas guerras que hubo en el pasado, que todavía hay, ¿no? Pero cada vez son menos y sí se están tratando de resolver, al igual que problemas mundiales como el hambre, el SIDA, las oportunidades en África y así, ¿no? Entonces siento que tampoco se deben de olvidar ese tipo de cosas que sí son buenas, pero pues también, o sea, es un balance, ¿no? Sí ver las cosas buenas, pero tampoco olvidar las malas. Sandra, ¿tú qué piensas respecto de lo que comenta Miguel? ¿Crees que se deba de, pues no dejar pasar, pero hacer un poco menos las cosas malas y tomar en cuenta todo lo bueno que ha hecho la ONU? Creo que sí se debe de hacer un balance, sí es necesario un organismo que garantice la paz y que ayude a muchos países que lo necesitan. Sin embargo, siento que el cambio es muy difícil porque está muy corrompida la organización desde los estratos más altos. ¿A qué me refiero con eso? O sea, el problema no es Darfur, el problema no es Siria, el problema no es Kosovo. El problema es todo lo que está atrás, todos los funcionarios que regulan eso. Cuando un líder no está tomando acciones activamente, por ejemplo, en el caso del exmandatario, que es Ban Ki-moon, o sea, yo creo que si hubiera visto más participación de su parte, los funcionarios de abajo empiezan a cambiar y la situación empieza a cambiar. Esperemos que ya este 1 de enero que entró en vigor el nuevo mandatario, que es Antonio Guterres, esperemos que pueda cambiar un poco. Yo confío mucho en que es importante un buen líder para que la organización también cambie. Bueno, como han mencionado mis compañeros, la corrupción es un tema que en realidad es universal y se presenta en todos los países y en todo tipo de organizaciones. Y bueno, en esta mesa solo les quisimos presentar un poco de lo que ocurre en la ONU y de lo que nosotros pudimos observar en el documental.